¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición, la segunda edición de nuestro podcast de ABC Social. Hoy vamos a conversar un tema sumamente importante y sumamente interesante. Nosotros que estamos produciendo este podcast radicamos en una ciudad enclavada en los Andes peruanos, estamos en Huaraz. Huaraz ha sido golpeada en el año 70 por un fenómeno natural que dejó una gran cantidad de pérdidas en vidas humanas y también infraestructura pública y privada. Sobre este tema vamos a hacer una pequeña reflexión. Para ello hemos invitado a Junior Tarazona. Él es ingeniero, pero especializado en la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Le damos la bienvenida y él nos acompaña ahora. ¿Qué tal? Gracias por habernos acompañado y aceptar esta invitación para conversar un poco de lo que tú mejor manejas. Bienvenido. Gracias, Nilton. Gracias por la invitación y encantado de compartir mis experiencias. Mira, Junior, yo quiero empezar con una pregunta que me ha dado vuelta en la cabeza varias veces, y este tema es ¿cómo conceptualizamos la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Porque yo imagino un desastre como una catástrofe natural, ¿no? Pero no necesariamente es una catástrofe natural. O sea, hay móviles de otros temas también. Conceptualízanos en líneas generales a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de riesgos de desastre. Sí, algo que he escuchado a la fecha, tanto en profesionales, tomadores de decisiones, público en general, y diferentes autoridades, es que dicen desastres son naturales, pero los desastres no son naturales, los desastres son provocados por la actividad humana o antrópica. ¿A qué me refiero? Tenemos la quebrada, lo que es Quilcay. Si no hubiera viviendas en el margen, si no hubiera captación de agua, algún tipo de infraestructura, viene el aluvión y no afecta nada, entonces no es desastre, ¿no? Por tanto sería un evento de flujo de agua normal, ¿no? En ese sentido es importante mencionar que los desastres no son naturales, son desencadenados por la acción del hombre. Quiero dejar eso claro para empezar esta... Perfecto, es bastante importante hacer esa definición porque siempre los desastres asociamos a una actividad natural, ¿no? Pero tú acabas de ilustrarnos con tu experiencia que esto tiene una intervención del hombre, ¿no? Porque si no habría el asentamiento que tú haces mención en el ejemplo que acabas de dar, no habría tal situación de desastre, ¿no? Sería solamente un fenómeno natural como que podría pasar en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Hoy por hoy estamos viviendo un cambio climático bastante notorio. Las praderas en la selva peruana, en la costa y en los valles interandinos en las últimas semanas se han sido testigos de una tendencia alta, no solo en Perú, sino también en Ecuador, por ejemplo, de la actividad humana y ha empezado a tener quemas naturales. No sé si son tan naturales, o sea, seguramente han sido provocadas por alguien, ¿no? Entonces, esto ha afectado pues precisamente a nuestros Andes, los que vivimos en la zona andina, pero también a la calidad de vida que podemos tener o gozar de mejor calidad de aire, mejor calidad de tierra y etc. ¿Esto también es considerado como un desastre? Definitivamente sí, es un desastre porque los incendios forestales o los incendios urbanos o cualquier tipo que ocurra son provocados en Latinoamérica, son provocados por el hombre, ya sea de manera inducida o accidentalmente, ¿no? Entonces, definitivamente esto afecta a la población, a los medios de vida, a los ecosistemas directamente. Causa mucha pena en realidad, ¿no? Que lo que está ocurriendo en esta zona de Ancash, en la parte de Brasil, en la parte amazónica del Perú, donde los incendios no son de un día, de 2 días, sino son de semanas, ¿no? Y tengamos en cuenta que en la selva peruana los ecosistemas son bien diversos, por tanto la flora y la fauna que se pierde es mayor. En ese sentido, esto es un problema más social, no es un problema netamente de la naturaleza. ¿A qué me refiero? Que el hombre está provocando dichas acciones. Por tanto, las consecuencias o los impactos que están ocurriendo es netamente hacia nosotros, ¿no? Quería hacer este marco hablando de los incendios forestales porque precisamente he notado que el Estado peruano en todos sus niveles de gobierno, o sea, desde el gobierno nacional, central, municipal, regional, ha tenido una poca efectividad para controlar estos incendios, por ejemplo, en las últimas semanas. Es más, Ecuador hace unos días ha habido un incendio forestal y nuestros recursos peruanos han servido para amagar el incendio, pero cuando se han tratado nuestras propias tragedias o nuestros propios incendios, la respuesta no ha sido tan rápida de parte de nuestras autoridades. Entonces, con este marco quiero solicitarte para que nos expliques
¿Cómo desde el Estado se debe articular la gestión de estos desastres, ya sean causados por un evento fortuito natural o inducidos por la mano del hombre? Claro, en realidad existe en la PCM, a través del Ministerio de Agricultura, un área que se llama denominada CERFOR, ¿no? Encargada de lo que es un monitoreo de la flora, fauna y silvestre. En ese sentido, ellos tienen un conjunto de planes que elaboran para lo que es prevenir los incendios. También el gobierno central, a través de CNPRED, INDECI, nos recomiendan a nosotros, que son gobiernos locales, regionales, contar con los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres ante incendios forestales. Es decir, los lineamientos, la normativa existe, solamente falta esa decisión política o la necesidad de que los gobiernos locales o el conocimiento, la experiencia que tienen las autoridades para que puedan elaborarlos y también implementarlos, ¿no? No solamente es, yo tengo mi plan de prevención bien bonito, lo presento a todo el mundo, pero luego lo guardo. Es implementar. Tengo el plan, ya este año cuánto por ciento implemento, próximo año cuánto por ciento implemento, y con todo eso ir a la prevención. No esperemos que ocurran los incendios, ¿no? Sino meses antes, ¿qué hacemos al respecto? Vamos a sensibilizar a las comunidades, coordinamos con los agentes, conversamos con algunas autoridades para evitar ese tipo de acciones. Yo entiendo que estos planes para gabinete deben estar muy bien trabajados porque hay gente especialista en estos temas que conoce y hace una buena planificación. Pero de esta planificación a la práctica hay una fractura abismal, ¿no? Porque la planificación, como vuelvo a decir, o sea, no cuestiono la planificación, lo que cuestiono es el momento de la implementación de este plan o de la respuesta oportuna, de la acción inmediata, ¿no? Hay una fuerte temporada de vientos, por ejemplo, en la Amazonía, se lleva a las casas, deja al descubierto. Hay una temporada de heladas que todos los años tenemos en el sur peruano, entonces nuestras capacidades de dar respuesta son muy lentas, ¿no? O tenemos olas de calor, ¿no? Entonces, y tampoco hay mucha actividad como para gestionar esto. ¿Qué es lo que le falta? Aparte de la planificación, el gabinete puede estar bien, para la implementación, ¿qué necesitamos? Se requiere bastante lo que es la voluntad política y también lo que es el recurso presupuestario, ¿no? El mecanismo de financiamiento. Porque tengamos en cuenta, hasta el año pasado no se podía comprar recursos, tanto la capacidad de almacenes, como víveres, carpas, calaminas, frazadas, con recursos del canon. No permitía la norma. Entonces, aquellas municipalidades pequeñas que cuentan con un recurso limitado solamente para cubrir algunos servicios de su personal, limpieza pública, no podrían cubrir el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Habiendo un recurso limitado presupuestario que existe, también es vigente en todas las municipalidades pequeñas, pero actualmente la normativa faculta que se elabore planes de preparación. En ese caso, en esos planes se incorpora el tema presupuestario, qué se requiere, y con ello ya se procede a hacer la compra. Entonces ya se está articulando, siempre en cuanto tengamos en cuenta que dichos planes tienen que estar bien elaborados y la persona quien lo solicite tiene que ser conforme la normativa lo faculta, pues, ¿no? Hay una estructura de medio, entiendo yo, para que se ejecute, para que se cumpla y para que se financie también, ¿no? Claro, existen partidas presupuestales, el programa presupuestal 068 y otros mecanismos, ¿no? Como Fondes, Prevaed, que con eso no se puede financiar. Claro que tiene sus propios lineamientos, ¿no? Sus propias restricciones, pero sin embargo se ha financiado, hay experiencias que se ha financiado. En el Perú, ¿qué cantidad de gobiernos locales y regionales, incluso los ministerios, pueden tener esta planificación? Pero ¿qué cantidad de estos cuentan con los recursos necesarios, por ejemplo, para implementar sus planes en forma preventiva o en forma ejecutiva, ¿no? Al momento de tener un desastre natural, por decirlo? Claro, bueno, a nivel de ministerios sí se cuenta con programa presupuestal 068, todos los ministerios tienen implementado y están ejecutando acciones en esa partida. Los gobiernos regionales también, tengo entendido, los gobiernos provinciales también. Sin embargo, tengamos en cuenta que otros gobiernos distritales son muy pequeños, por tanto no cuentan con esa disponibilidad presupuestal para realizar adquirir. ¿Y ante esa ausencia quién debería suplir eso? ¿El gobierno provincial inmediato? En ese caso debe haber la capacidad de gestión, ¿no? Si el gobierno distrital no tiene esa capacidad de respuesta de atender esa emergencia, solicita el apoyo
solicita el apoyo a la municipalidad provincial. Después de la municipalidad provincial, solicita el apoyo al gobierno regional. Son niveles de respuesta. Primer nivel, distrital; segundo nivel, provincial; tercer nivel, la regional, ¿no? Si ahora hay un evento grande que nos supera la capacidad de respuesta del gobierno regional, entonces solicitamos la intervención de INDECI y el gobierno central, pues, ¿no? Claro, yo imagino esto para eventos ya de mayor índole o catastróficos. Hace algunos años hemos tenido un fenómeno natural que es el fenómeno del Niño, y ha traído pues consecuencias fatales en gran parte de los pueblos costeños, principalmente. Sí, ustedes deben recordar que una de las ciudades duramente golpeadas en la costa peruana fue Guarmey, ¿no?, que quedó inundada. Igual en la costa peruana, en el norte, Piura, Tumbes, todos los años tienen problemas de inundación. Todos los años tenemos estos eventos catastróficos que perjudican la economía, la vida, la salud de las poblaciones, ¿no? Entonces, desde la gestión de los desastres, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos ser parte de la solución, no del problema? Yo he escuchado una frase muy repetida, dice: defensa civil es tarea de todos. ¿Es verdad tarea de todos? O sea, ¿o todos nos debemos involucrar, o qué tanto nos estamos involucrando? Yo pienso que esa frase, defensa civil tarea de todos, debemos pasarlo o migrar a una frase: cultura de prevención. ¿Qué quiere decir? Que no esperemos a que ocurra un desastre para que nosotros empecemos a actuar. Tenemos que actuar antes de que ocurra el desastre. ¿En qué sentido? Sabemos que en la temporada de lluvia va a ocurrir inundaciones en la zona costera. Entonces, ¿qué hago al respecto? Yo vecino, yo propietario de una casa que tengo cerca al río, o yo tomador de decisión, ¿qué hago al respecto? Inicio con las actividades de escolmatación. Saco todo el material que está en el cauce y lo pongo a los costados, incremento la altura para que el río transcurra hasta llegar al mar. Y con eso, en cierta forma, se reduce el riesgo. No se puede reducir el riesgo en su totalidad, imposible. Pero mitigas, ¿no? O sea, mitigamos el riesgo, mitigamos en un cierto nivel, ¿no? No todo, porque si fuera todo, tendríamos que hacer unos muros de contención, gaviones tan altos que no va a afectar, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en la parte costa también aprovechamos ese recurso hídrico con fines agrícolas, con fines para uso poblacional. Entonces hay que verle todo ese factor, hacer proyectos multipropósitos con la finalidad de que cuando ocurra el evento no sea tan desastroso como ocurre actualmente, ¿no? Sí, esa es la experiencia que hemos traído, por ejemplo, de las poblaciones vecinas en el norte, o sea, vecinas a Piura y Tumbes. Las poblaciones de Ecuador gestionan mejor sus cuencas, ¿no? Gestionan mejor el recurso hídrico que en temporadas de lluvias, como los fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, han pues inundado a nuestras poblaciones costeñas, ¿no? Eso es por un lado. Yo imagino que a nivel de estudios generales, ustedes que manejan bastante el tema de la gestión de riesgo de desastres, hay zonas más vulnerables que otras, ¿no? En el país, por ejemplo, ¿cuáles son esas zonas en las que son situaciones más de mayor vulnerabilidad, por ejemplo? Seguro tienes esa data. Claro, la vulnerabilidad depende del tipo de peligro. ¿En qué sentido? La parte costa es vulnerable a un determinado peligro. Puede ser tsunami, a ellos son muy vulnerables. En cambio, lo que estamos en la parte sierra, en la parte de la cordillera de los Andes, somos vulnerables a las lluvias intensas y a los movimientos en masa. La parte selva es vulnerable en lo que es crecida del incremento del nivel del río y también a los friajes, ¿no?, que están azotando bastante la parte de la selva amazónica peruana. Entonces, la planificación se tiene que hacer de acuerdo a la zona de acuerdo a la zona y de acuerdo también al tipo de peligro que quieres reducir, ¿no? En la zona costera se puede hacer lo que es los muros de contención, muros de protección para causas de ríos. También se puede hacer un sistema de alerta temprana para los tsunamis o hacer muros de protección en el mar. Y en la parte sierra, dependiendo del tipo de peligro, también otras medidas estructurales y no estructurales. Con estructurales me refiero a intervenciones físicas, como muros de contención, proyectos de inversión pública. No estructurales, como el fortalecimiento de capacidades, sensibilización a la población, que en cierta forma ambos tipos de acciones suman para la prevención de riesgo. Se complementan. Definitivamente sí. Sí, precisamente lo que acabas de decirnos nos trae a colación que el peruano promedio no colabora mucho, por ejemplo, con las actividades de prevención. Yo noto que cada simulacro que se realiza, como entonces es multipeligro, en las zonas costeñas hacen un simulacro con riesgo de tsunami,
en las zonas andinas se hacen terremotos y otros más, ¿no? Y quizás en la selva con inundaciones. Sin embargo, el peruano promedio es poco colaborativo en el nivel de prevención, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que el chip que está pensando en forma reactiva, traslademos esto a una actitud más proactiva para prevenir los riesgos de desastres? Claro, eso es un trabajo en realidad que conlleva bastante tiempo, ¿no? No puedes a una persona que tiene un determinado conocimiento cambiarle de la noche a la mañana. Al agricultor que quema los pastizales no puede decirle que no queme porque está contaminando o porque va a generar incendio, ¿no? Él lo ha hecho durante toda su vida, ese tipo de acción. Entonces lo que se tiene que realizar es una sensibilización paulatina, dándole a conocer los impactos y las consecuencias que va a ocurrir si sigue realizando dichas acciones, ¿no? Ese es un trabajo de largo tiempo que los gobiernos locales y regionales y tanto el gobierno central deberían implementar con programas que duren 3, 4 años, no un programa que va a ocurrir las lluvias y faltando un mes empiezo a capacitar, empiezo a dar charlas, ¿no? Eso no resulta en realidad, esas son capacitaciones que en cierta forma lo hacen en cumplimiento de la normativa, sin embargo los resultados no son como se esperan. Sí, o sea, hay un binomio importante entre gobierno y ciudadano que noto separado, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, la planificación y la ejecución, los recursos pueden existir, pero si del otro lado no hay una conciencia de parte del ciudadano, se va a hacer poco. Estaba leyendo un poco de cómo nace el Sistema Nacional de lo que ahora se llama el Instituto Nacional de Defensa Civil en algún momento, y precisamente el origen fue un episodio bastante amargo y triste para muchos de los peruanos, ¿no? El sismo de 1970. ¿Cuánto hemos aprendido de ese sismo hasta ahora? Se han pasado más de 50 años, han pasado N gobiernos, ya somos una generación distinta a los que habitamos estas tierras, pero a nivel de prevención yo, desde mi punto de vista muy empírico de estos temas, digo que quizás nuestra capacidad de respuesta sigue siendo tan básica como aquellos entonces. Claro, en realidad, para comentarte, ¿no? INDECI nació en Ancash, a raíz del sismo que ocurrió en 1970, ¿no? Ahí el gobierno central tiene la necesidad de crear el INDECI, ¿no? Ha pasado desde 1972 que se creó hasta el año 2011 en el que se crea la ley del SINAGER, ¿no? En el cual menciona que ya no nosotros nos preparamos solamente para atender la emergencia post-desastre, sino prevenimos que si ocurre sea de menor impacto, ¿no? En realidad lo que menciona es el aprendizaje ha sido bastante lento. Creo que muchas de las personas que han pasado esos sismos o aluviones o eventos grandes a nivel del Perú ya son adultos mayores, han fallecido. Entonces nosotros que somos de esta generación no tenemos esa experiencia o ese golpe de haber pasado un evento tan grande como son los sismos o aluviones. Entonces no tomamos el mayor interés, ¿no? No tomamos el mismo interés que ellos, ¿no? Cuando ocurre un simulacro no prestamos el mismo interés, lo tomamos son de broma o participamos porque es parte de las labores. Nos obligan. Exactamente, ¿no? Entonces existe bastante deficiencia en tema de conciencia o sensibilización en Perú, pero tenemos que tener en cuenta que el Perú ya tiene varios años con silencio sísmico, principalmente en la cordillera de los Andes, y tarde o temprano en los próximos años va a ocurrir un evento grande, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados. Claro. Precisamente sobre eso quiero hacer un hincapié, ¿no? Además de la prevención, funciona que nuestra infraestructura pública y privada soporte eventos de esta naturaleza. El Perú es uno de los indicadores más altos quizás en Sudamérica. Tenemos el proceso de autoconstrucción. O sea, casi todo el mundo construye su casa de acuerdo a sus gustos, pero sin apoyo técnico o sin orientación técnica. Seguramente ustedes que manejan estos temas en la gestión de riesgos de desastres han visto que la infraestructura del país es precaria para soportar eventos de esta naturaleza. Sí, en realidad la autoconstrucción, tanto en Lima o en otras partes del Perú, es recurrente, porque no cuentan con una asistencia técnica por parte de un profesional, no realizan estudios de suelos, no elaboran sus planos, sino que contratan a una persona que conoce, que ha aprendido por su cuenta y
creen que se lo construye la casa, pero eso no va a soportar. Entonces, la vulnerabilidad en el Perú frente a sismos es muy alta. Si ocurre un sismo similar al año 1970, los daños, el impacto, el número de pérdidas va a ser igual o mayor de aquel entonces. Sí, es probable porque hay mayor infraestructura, o sea, hay más casas que aquel entonces, la precariedad es similar a la de aquel entonces posiblemente, y nuestra capacidad de respuesta como ciudadanos también es lenta, o sea, no hemos aprendido mucho, no tenemos poca conciencia de prevención. Tú has hablado minutos atrás de un tema importante, de cómo se estructura el Estado para la gestión de los riesgos de desastres. Has hablado de que a nivel orgánico, desde la PCM, como ente rector, entiendo yo, se gestionan a nivel preventivo y a nivel de respuesta. ¿Cómo el Estado organiza la planificación, la gestión y la atención desde el punto de partida cero hasta el punto final? Sí, en realidad, como tú mencionabas, la organización del SINAGERT empieza como ente rector a la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Ellos tienen dos entidades, que es el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED es una entidad técnico-normativo que se encarga de emitir leyes, normativas, lineamientos, con la finalidad de que se reduzca y se prevenga el riesgo. Es decir, se anticipa los hechos, ¿no? En cambio, el INDECI se encarga de hacer la preparación, nos preparamos para un determinado peligro, ¿no? Damos respuesta cuando ocurre y posterior al desastre hacemos la rehabilitación, ¿no? Esos son los técnicos normativos del PCM. Posteriormente vienen los gobiernos locales como entes ejecutores, gobiernos locales, gobiernos regionales. Generalmente la gestión de riesgo se articula en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, ya la capacidad de respuesta o la normativa, el nivel de detalle que piden los planes, en la estructura, en el contenido, varía de acuerdo al nivel que se quiere atender, ¿no? Es por eso que existe cierta limitación para atender las emergencias, su capacidad de respuesta, ¿no? Tengamos en cuenta, tenemos una municipalidad distrital con un presupuesto mínimo que se le cae 20 casas. Ellos solamente tienen 100 calaminas, no van a poder coberturar esas 20 casas, entonces solicitan al gobierno provincial. Si el gobierno provincial no puede, al gobierno regional y así sucesivamente. Por tanto, existe una organización, una sinergia en todos estos sectores con la finalidad de poder atender la emergencia, ¿no? Pero por cuestiones burocráticas, la mayoría de las veces esos procesos demoran, ¿no? Aparte del tema burocrático, es el tema de conocimiento, ¿no? Como el especialista en gestión de riesgo del gobierno local solicita a la provincial adjuntando diferentes tipos de documentos, ¿no? Solicitándole apoyo. Pero ¿qué sucede? Muchas de las veces no hay esos profesionales en los gobiernos locales. En ese caso se atrasa. Va a tomar 2, 3 días o 4 días atender la emergencia. Y la emergencia va pasando. Y las personas van a seguir siendo afectadas. Esto pasó, por ejemplo, hace poco en una temporada de lluvias donde los gobiernos locales, los alcaldes que ahora van por su segundo año, por ejemplo, no tenían la capacidad de respuesta ante los fenómenos naturales como las lluvias, ¿no? Y no podían llenar sus fichas porque no había alguien especializado en su gobierno local que les ayude a llenar una ficha. Y si no tienes una ficha, no inicias la gestión, ¿no? Entonces, es importante que las personas que gestionan los gobiernos locales, municipales, distritales, regionales y nacionales conozcan bien de este tema de gestión de riesgo de desastres. Tú dictas en varias universidades, dictas estos temas y seguramente desde los gobiernos subnacionales tocan las puertas para que tu conocimiento sea entregado a estos funcionarios o a estas autoridades. Desde tu experiencia como docente universitario, ¿qué debería de hacer un gobierno que no tiene muchos recursos, me refiero a los municipales, para preparar a su gente y que esta gente esté entrenada en la gestión de riesgos de desastres a todo nivel? Yo considero que no debe partir del gobierno local, debe partir desde el ente rector, desde la PCM, ¿no? Que debe sugerir un conjunto de profesionales a los gobiernos locales, mencionarles que tienen que tener una persona capacitada que ha llevado tales cursos en su oficina de defensa civil o gestión de riesgos de desastres para inicio de temporada de lluvias, para inicio de temporada de incendios forestales o diferentes tipos de eventos que puede ocurrir, ¿no? Esa persona tiene que estar capacitada para dar la respuesta inmediata y oportuna cuando ocurre el desastre. Por eso esa articulación tiene que ser desde la PCM hacia el gobierno local, no viceversa. O sea, desde arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Hacer toda una cadena y a partir de ello generar una conciencia importante en nuestros ciudadanos. Junior, vamos a ir terminando la entrevista
y yo quisiera hacer una invitación a través tuya para que la gente que nos está siguiendo en estas redes sociales también participe en un curso que está promoviendo ABC Social, que se llama precisamente el curso de gestión de riesgos de desastres. Seguramente al final del podcast se va a lanzar una invitación, un link para que los que están interesados se puedan matricular. Pero yo no quiero terminar la entrevista sin antes recibir un mensaje tuyo de cambiar este chip de tarea de todos a por una cultura más de prevención, ¿no? Entonces yo apuesto, al igual que tú, por tener una cultura de hacer una planificación previa para ver cómo socorremos ante una emergencia. Sí, definitivamente creo que esa frase es muy alentador, defensa civil tarea de todos, pero hay que migrar, hay que aprender a prevenir, seamos más preventivos, analicemos qué cosas nos pueden afectar y en base a eso tomar nuestras propias decisiones como ciudadano, como funcionario o como cualquier otra autoridad que desarrolla el tema no solamente de gestión de riesgos, sino cualquier otra actividad, ¿no? Dentro de sus competencias. Muy bien, Junior es profesor de la Universidad de La Molina, también estará en ABC Social y en la Fundación UNASAM. Ha estado con nosotros, agradecemos, Junior, tus palabras quizás para despedir nuestro podcast. Quizás en otro momento nos volvamos a juntar también para seguir hablando de este tema, porque el tiempo nos está ganando, pero vamos a tu despedida final. Sí, bueno, la gestión de riesgo de desastres es un proceso social que nos incluye a todos, desde los tomadores de decisiones, desde los políticos, desde los funcionarios, hasta las personas de a pie que están transitando a lo largo de nuestro territorio peruano. Si todos nos involucramos en la GRD, en la gestión de riesgos de desastres, considero más adelante las emergencias o los desastres van a ser menores. Muchas gracias. Hemos compartido nuestra segunda edición de nuestro podcast en ABC Social. No se olviden de suscribirse en YouTube, a la campanita. En nuestras redes sociales estamos en el Instagram, en el Facebook, también en TikTok. Gracias. Hasta una próxima ocasión.